Néstor Castillo, director de Delitos de la Policía de la Provincia. Comisario, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. Buenas noches para usted y para su audiencia. Bueno, ¿qué se sabe a esta hora? ¿Se ha podido avanzar un poquito más en la investigación respecto a las causas de este incendio? Sí, hay un poco más de precisiones, son todas cuestiones preliminares, sin perjuicio de lo que mañana se ratifique con la cuestión de la autopsia. Estaríamos en condiciones, siempre hablando de cuestiones preliminares, según un adelanto informal de los peritos de bomberos que trabajaron en el lugar, de un accidente, de una cuestión accidental. Por algunos motivos que se fueron surgiendo del trabajo en el lugar del hecho, y según informaron los peritos bomberos, había un calefactor en el sector del living comedor del inmueble, aparentemente de un tender dejaron ropa y esa ropa cayó al calefactor y se habría iniciado así el incendio fatal. Sumado a ello había una motocicleta en el recinto que habría ayudado en la combustión, y bueno, conforme el trabajo que realizó el protocolo de levantamiento del médico policial que trabajó en el lugar, determinó que no hay signos de violencia en las víctimas fatales, más allá de las cuestiones obvias que afectaron el fuego. Estamos hablando de heridas de primer y segundo grado, parciales en los cuerpos. Hablan de que no hubo signos de defensa, por lo que las víctimas se desmayaron seguramente por el monóxido de carbono, y una vez que el fuego ganó la parte del primer piso del inmueble, ya deben haber estado inconscientes porque no hay signos de defensa. Digamos, estaban acostados en una cama matrimonial los tres y en esa posición se los encontró. Tremendo. Esto que usted menciona, el tema de la ropa secándose arriba o cerca de un calefactor, es bastante habitual en esta época del año y es un accidente doméstico que también vemos que se repite mucho, ¿no? Justamente, nosotros hace 2 semanas desde la institución policial se habían generado vía Facebook una capacitación que desarrolló justamente la Dirección Bomberos, donde se tenía en cuenta todo este tipo de cuestiones, y es lo que justamente ahora, llegado ya el invierno, aproximándose el invierno, son las cuestiones con las que tenemos que empezar lamentablemente a lidiar, y se va a seguir con esta campaña. Justamente en jurisdicción de esta comisaría 18 también la semana pasada se había hecho una campaña con folletería. Pero bueno, estas cuestiones fatales por ahí son las que suceden, y no vamos a dejar de realizar las campañas preventivas para justamente evitar accidentes como de los que estamos hablando. ¿El menor es un nenito o una beba? Es una beba. Una beba de 1 año y 7 meses. Bueno, ¿las víctimas han sido identificadas? ¿Tienen familiares? Las víctimas son identificadas. La propietaria del inmueble, que es una señora, no estaba en su vivienda porque estaba cuidando a su padre en otro barrio acá de la ciudad de Neuquén, y justamente su hija con su yerno y su nieta quedaron al cuidado de la vivienda, y ella ratificó que las únicas 3 personas que estaban en el inmueble eran estas 3 personas, las 3 víctimas fatales. Mañana a primera hora se va a desarrollar las autopsias, y lo que va a traer un poquito más de luz para ratificar la hipótesis más fuerte que se está trabajando hoy, que sería una cuestión accidental. Bien. Bueno, más allá de, obviamente, que lamentamos tremendamente este caso, uno de los primeros que se da en el invierno, también a consecuencia de un uso habitual, como decíamos, de poner a secar la ropa cerca de un calefactor, es propicio, digamos, el momento para recordarle a los vecinos qué es lo que no debemos hacer y qué es dónde tenemos que poner el ojo, digamos,
menos en el cuidado, ¿no? Porque días atrás recuerdo que hubo un caso de intoxicación de una familia por monóxido, que se habían olvidado que habían tapado la salida de aire de los calefactores, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con todos esos detalles, ¿no? Justamente en ese sentido es que por ahí con Buen Tino se había hecho la campaña vía Facebook, se hizo una campaña en la vía pública en la zona del oeste para justamente evitar estas situaciones. Nosotros, como yo decía, es un trabajo que hay que hacerlo a diario. La gente está capacitada para entrega de folletería a los vecinos, sobre todo en la zona oeste. Tengamos en cuenta las características justamente ahora con el invierno, es donde suceden este tipo de accidentes, así que vamos a seguir con esta campaña en ese sentido para justamente evitar otras tragedias. Nosotros hablábamos hoy con el director de bomberos que felizmente el año pasado no tuvimos que lamentar grandes incidentes en este sentido, así que más allá de este hecho fatal, vamos a poner todo para que así sea, que sea un año relativamente tranquilo en este sentido para nosotros. Claro. En este caso, el daño a la vivienda fue importante, ¿no? El daño fue estructural, fue total, inclusive se debió trabajar con mucha precaución porque el techo, la tirantería de madera quedó muy afectada, se trabajó con mucha precaución con tanto los profesionales, los peritos, como el médico y los bomberos, por justamente la infraestructura estaba muy dañada. Bien. ¿Era una vivienda solamente familiar o había algún comercio, alguna actividad comercial? Digamos una vivienda familiar, pero en la parte frontal funcionaba una pequeña peluquería que estaba contigua al comedor donde se desarrolló, donde se generó y se originó el incendio, que también resultó afectada la peluquería, resultó afectada la cocina comedor, el baño y la habitación que está en la planta alta donde estaban las víctimas. Claro. Bueno, la verdad que muy triste, ojalá que no tengamos que volver a hablar de estos temas nunca, mucho menos en el invierno, volver a insistirle a la gente el cuidado que hay que tener con el tema de la calefacción, el monóxido, ¿no? Que es silencioso a la hora de matar, porque hay que decirlo así claramente. Y bueno, todos estos accidentes domésticos que se pueden evitar solamente teniendo un poco de cuidado, ¿no? Así que... Tal cual es así, como lo menciona. Bien. Comisario, le agradezco muchísimo toda la información que nos ha suministrado. No, por favor, a disposición. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.